Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta competencia nacional de debate sobre derechos humanos. El tema que hoy nos convoca es si los actos de corrupción constituyen violaciones a los derechos humanos. Para tales efectos nos honra con su presencia el jurado calificador, que está conformado de la siguiente manera. Nos acompaña Guadalupe Barrera Nájera, que ella es jefa de Clínica Jurídica de la UNAM. También nos acompaña Luis Fernando García Busaid, de Caribe Consultores, y presidiendo el jurado, Leonora Adriana Gómez Barreiro, periodista independiente experta en corrupción. Las posturas serán sostenidas a favor por el equipo 140, conformado por su orador número 1, Gabriel Pérez Centeno, con la oradora número 2, Ana Karen Medina Abreu. Sosteniendo la posición contraria, el equipo 250, conformado por Cristian Octavio Rodríguez en una primera intervención y como oradora número 2, Rubí Rivera, contando con auxiliar de mesa con Mariana Ortiz López. Les recuerdo por favor a los asistentes y a los polemistas que sus celulares se encuentren en modo vibrador o en silencio, de preferencia apagados, para no interrumpir el desarrollo natural de la competencia. Habida cuenta que el reglamento es ampliamente conocido por los participantes, no haré mayor referencia a él, preguntando a los equipos si nos encontramos listos para iniciar. Le pregunto a los jueces si nos encontramos listos para iniciar. Muy bien. Le cedo el uso de la voz para su primera intervención al equipo 140. La corrupción es la enfermedad más grave que sufre cualquier sociedad. Muy buenos días, distinguido juez y juezas, compañeras y compañeros de la contraparte, moderador y público en general. Mi nombre es Gabriel Pérez Centeno y junto con mi compañera Ana Karen Medina Abreu defenderemos la postura a favor del presente tópico, demostrando a lo largo de este ejercicio de debate que los actos de corrupción definitivamente violan los derechos humanos. En primer momento, para entender lo anterior, es necesario señalar el índice de percepción de la corrupción del año 2017, realizado por Transparencia Internacional, en donde establece que México es el país 135 de 180 países con mayor tasa de corrupción. En otras palabras, México tiene un alarmante problema de corrupción. En ese sentido, nos podemos remitir a lo establecido por autores como Rajagopal, que establecen en su libro Corrupción y Derechos Humanos que el vínculo entre la corrupción y la violación a derechos humanos es precisamente que atentan en contra de lo mismo, la legitimidad del Estado. Ante ello, la sentencia 1648/2012 de la Corte Suprema de la India establece puntualmente que la corrupción viola de manera directa e indirecta los derechos humanos. Siguiendo esta línea argumentativa, uno de los derechos humanos que más afectado se ve por causas de la corrupción es precisamente el derecho humano a la vida digna, el cual se basa, surge y fundamenta en la idea de que para que una persona pueda gozar plenamente de todas sus libertades, es necesario que ésta tenga un mínimo de seguridad económica para así poder llevar a cabo todas sus necesidades básicas. De igual forma, cabe señalar que un ejemplo de lo anterior es precisamente lo ocurrido en el caso de la familia Manrique Amezcua, que debido a los actos de peculado de los funcionarios públicos que supusieron un desvío de recursos de la Estrategia Cruzada Nacional contra el Hambre de unos 2.224 millones de pesos por parte de la Sedesol, esto evidentemente atenta en contra del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, indicando puntualmente que los estados tienen la obligación de utilizar el máximo de sus recursos disponibles para garantizar el pleno goce y disfrute de estos derechos. Y es evidente que debido a los actos de desvíos de recursos por los funcionarios públicos no se pudo invertir este máximo de los recursos. Asimismo, cabe señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Niños de la Calle contra Guatemala, establece específicamente que son los estados quienes tienen la obligación de garantizar todas estas medidas para que las personas puedan acceder a una vida digna. Concatenado con lo establecido por la misma Corte,
en el caso Comunidad Indígena Sahuayomasa, donde establece que los estados no pueden impedir el acceso de las personas a todas estas condiciones de vida digna. Y es evidente que como ya se les habían entregado las despensas a la familia Manrique Amezcua, al arrebatarle estas despensas de forma arbitraria, claramente se viola el principio de progresividad que tienen todos los derechos humanos, pues ya le habían reconocido el derecho e injustificadamente se lo arrebataron. Y es por todo lo anterior que a lo largo de este ejercicio de debate, el presente equipo sostendrá la postura a favor, demostrando que los actos de corrupción definitivamente violan los derechos humanos, pues recordemos que es la enfermedad más grave que sufre cualquier sociedad. Es cuanto. Cedemos el uso de la voz para su primera intervención, el equipo 150. Muy buenas tardes, consultadores miembros del jurado, de respetada contraparte y al público en general que nos acompaña el día de hoy. Esta tarde, esta bancada hace acto de presencia con intenciones de debatir el dilema que versa sobre la siguiente interrogante: ¿los actos de corrupción realmente vulneran derechos humanos o no? Dilema ante el cual esta bancada se plantea con la postura en contra, puesto que claramente los actos de corrupción no vulneran derechos humanos. Para esto es necesario aclarar dos puntos. En un primer momento, que esta bancada no hace en ningún momento apología a la corrupción, contrario a ello, la condena. Sin embargo, es necesaria una visión congruente de la realidad, y en la realidad es que los actos de corrupción no vulneran derechos humanos. Y en un segundo punto, que para efectos del presente debate y con base y sustento en el reglamento de la competencia en la que nos encontramos, este debate centrará su discusión en los resultados del trabajo de investigación establecido por el periódico virtual Animal Político y la Asociación Civil Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad, denominado como la estafa maestra, en conjunto con el cuadernillo de debate que presenta el caso hipotético del cual se habló también por la contraparte, en el cual nos muestra a una familia, la familia Manrique Amezcua, conformada por 5 integrantes, que emigró desde un pueblito de Jalisco a la ciudad de Guadalajara con intenciones de mejorar su situación económica, en donde se volvieron beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Estos fueron de los últimos beneficiarios que alcanzaron, y resulta que tuvieron una pensión alimentaria durante un periodo de 16 meses. Resulta muy importante enfatizar el periodo de tiempo durante el cual ellos recibieron esta pensión alimentaria, que fue 16 meses, puesto que esto ayudará a demostrar con argumentos sólidos más adelante que el hecho de que la corrupción no vulnera derechos humanos. Sin más preámbulo, resulta menester informar que para efectos de esta postura se desarrollará a través de dos argumentos clave. El primero, que no se puede demostrar un vínculo entre los actos de corrupción y los derechos humanos, puesto que no hay una de causalidad entre los mismos. Y en segundo lugar, que a pesar de los presuntos hechos, el gobierno no incumple con sus responsabilidades para con los derechos humanos. Me aboco al argumento mencionado por primera vez, y es que a la luz de entre los ordenamientos jurídicos en materia de corrupción, tanto nacionales como internacionales, no se mencionan las palabras derechos humanos en ningún momento de su extenso articulado ni en su preámbulo, lo que nos lleva a la conclusión de que no existe esta línea de causalidad entre los presuntos actos de corrupción y la vulneración de derechos humanos. Sin embargo, me permito añadir que sí existen ordenamientos jurídicos que establecen, si bien los actos de corrupción no como vulneratorios de derechos humanos, sí como un obstáculo para el pleno desarrollo y el cumplimiento de los mismos, como lo son la Convención Penal de la Corrupción contra la Corrupción del Consejo de Europa y la Convención de la Unión Africana para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción. En este mismo sentido, Borromeo, en el 2009, se refiere a los actos de corrupción como infracciones al orden público, y también, si el Estado así se refiriese a ellos, como delitos, lo que nos hace concluir que estos en realidad no generan una vulneración a los derechos humanos. Para esto, resulta necesario contextualizar qué se entiende por una vulneración a derechos humanos. Esta será cuando el Estado incumple con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos. Por lo tanto, y en definitiva, y atendiendo al caso hipotético establecido al principio de esta intervención,
resulta imposible determinar hasta qué punto la corrupción y no el diseño de los programas gubernamentales en sí fueron los culpables de crear aquellas condiciones que permitieran que un derecho no se pudiera alcanzar plenamente, lo cual nos lleva al segundo argumento clave, y es que, a pesar de que los presuntos hechos y atendiendo al concepto de vulneración de derechos humanos previamente dado, el gobierno no incumple con sus obligaciones de respetar, proteger, promover y garantizar para con los derechos humanos. Por esos argumentos y demás que se mostrarán a lo largo de este debate, es que esta bancada defiende firmemente la postura en contra de que los actos de corrupción vulneran derechos humanos. Es cuanto, compañero. Muy bien, procedemos a ceder el uso de la voz para su segunda intervención, equipo 140. Agradezco el uso de la voz por primera ocasión. El presente equipo respeta, mas no comparte los argumentos vertidos por la contraparte, y no los comparte por los siguientes motivos. En primer momento, la contraparte ha señalado que no existe una relación entre los actos de corrupción y la violación a derechos humanos, lo cual es totalmente falso, ya que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ramírez Escobar contra Guatemala, estipula que la corrupción es la que directamente afecta a los derechos, al goce de los derechos humanos. Esto ha sido establecido en el marzo del presente año, pues se reitera que es la función corrupta de los funcionarios públicos que trae como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de los grupos vulnerables, tal como lo es la familia Manrique Amezcua, que es una familia de proveniencia indígena de la ciudad de Jalisco, que fue vulnerados sus derechos humanos por parte de los actos de corrupción del Estado Maestra. Asimismo, el presente equipo señala a la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultado de cuenta pública del año 2015, en donde se establece puntualmente que la misma corrupción es la que afecta a los programas sociales, tal y como lo es la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y esto trae como consecuencia la vulneración de los derechos humanos de los grupos con menos posibilidades, como lo es la familia Manrique Amezcua. En ese sentido, la contraparte ha señalado puntualmente que la corrupción obstaculiza los derechos humanos, lo cual nos están dando completamente la razón, pues así lo señala la misma Corte Constitucional de Sudáfrica en el caso CCT 48/10, que establece que es la corrupción la que socava la dignidad humana y que trae como consecuencia la violación a derechos humanos. Asimismo, obstaculiza el desarrollo de los mismos. De igual forma, la contraparte ha señalado que no existe una relación y que no se puede encontrar un vínculo entre los actos de corrupción y los derechos humanos, lo cual es totalmente erróneo, pues es la misma Corte Suprema de la India, en su amparo 1648/2012, la cual establece que es la corrupción la que viola tanto directa como indirectamente los derechos humanos. Asimismo, es necesario establecer que fueron los actos de peculado los que trajeron como consecuencia a que la familia Manrique Amezcua se le violaron sus derechos a una vida digna, pues es necesario decir que la Cruzada Nacional contra el Hambre les daba una despensa. Esta despensa representaba el acceso a una vida digna, el cual no pudieron seguir obteniendo porque fueron los actos de peculado los que repercutieron en esta. Asimismo, es claro que se viola su derecho humano a la alimentación, pues la misma Declaración de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 establece puntualmente que son los actos de corrupción y su desvío de recursos en programas sociales los que traen como consecuencia la falta de alimentos que hay en los grupos vulnerables. Pues es necesario decir que el Estado está obligado a proteger, respetar y garantizar los derechos humanos y que no permita que los actos de la corrupción afecten a grupos vulnerables como lo es la familia Manrique Amezcua. Es cuanto. Cedemos el uso de la voz por su segunda intervención, al punto 250. Agradezco el uso de la voz. Bien, para comenzar con esta primera intervención, será necesario recalcar que en el caso que nos atañe son los derechos económicos, sociales y culturales los derechos que encontramos en juego, tanto en el artículo redactado como en el caso hipotético demostrado en el cuadernillo de debate. Pues bien, habrá que señalar, antes de comenzar a replicar, algunas de las características de estos derechos. Estos derechos
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales imponen obligaciones al Estado, obligaciones inmediatas y obligaciones progresivas, puesto que se deberán de cumplir atendiendo y adoptando disposiciones encaminadas a proteger, respetar y garantizar. Las primeras de ellas, las de proteger, serán encaminadas a adoptar medidas que hagan que terceros no incurran en la esfera jurídica del individuo. Las segundas, de respetar, serán encaminadas a abstenerse de tomar medidas que puedan trascender la esfera de los individuos. Y las últimas, las de garantizar, según la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, se dan en dos sentidos. El primero de ellos en facilitar y el segundo de ellos en promover los derechos humanos. Pues bien, una vez aclarado esto, cabe señalar que en su introducción la contraparte ha catalogado la corrupción como una enfermedad. Asimismo, ha dicho que nos encontramos en el lugar 135 de los países en corrupción. Pues bien, cabe destacar que esta bancada en ningún momento ha dicho o ha negado la existencia de la misma. Este definitivamente es un mal que atañe a nuestra sociedad. Creo que en ese punto nos encontramos incluso de acuerdo con la contraparte. Sin embargo, esto no trae consigo una traducción directa en decir que los derechos humanos se ven vulnerados por la misma. La contraparte ha visto los derechos humanos y la corrupción de manera paralela. Sin embargo, en ningún momento ha esclarecido esta vulneración, que como ellos mismos han dicho, de manera directa e indirecta. Seguido a esto, han dicho que esto vulnera el principio de progresividad. Sin embargo, según la jurisprudencia 93 de 2016, este principio se encuentra supeditado a la capacidad económica de los estados. Seguido a esto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en su folleto informativo número 33, ha dicho que los estados cuentan con una carga de la prueba y una obligación de demostrar que se ha utilizado el máximo de los recursos, y en su caso esta obligación se cumple estableciendo los mecanismos necesarios para garantizar que estos recursos se van a utilizar al máximo, tal como lo es a nivel constitucional el artículo 108, que responsabiliza a las personas que tengan a su disposición recursos por las acciones y el mal manejo que puedan hacer de ellos. Asimismo, el artículo 134, quien impone una obligación directa a los servidores para hacer utilización de los recursos de manera eficiente, eficaz, entre otros, y condenando mediante las distintas leyes que se han creado, como lo es la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, a aquellas personas que no hagan el uso adecuado de estos. Asimismo, la recomendación general número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En otro punto, los compañeros han hecho referencia a la sentencia del caso Ramírez versus Guatemala. Sin embargo, esta referencia no se acota al caso de los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, han declarado que fueron los actos de peculado los que causaron esta vulneración a derechos humanos. Sin embargo, yo quiero preguntar, ya que no ha quedado claro en ningún momento, ¿cómo es que estas acciones de peculado llegaron a esa vulneración a derechos? Asimismo, y por último, para esta intervención, han dicho, literalmente, esta despensa representaba el acceso a una vida digna. Pues bien, la recomendación general número 31 de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos ha dicho que uno de los propósitos de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido que mediante la autonomía y la libertad, las personas puedan conseguir para sí mismas los derechos fundamentales contenidos en los ahora DESCA. Pues bien, esta despensa fue entregada por 16 meses y habría que replantearnos, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, qué tan idónea es esta medida si está creando una dependencia del Estado para llegar a obtener una vida digna. Por estos argumentos, para esta intervención es cuanto. Gracias por su atención. Cedemos ahora el uso de la voz a la posición a favor. Se agradece en esta segunda intervención el uso de la voz, y el presente equipo respeta, mas no comparte los argumentos vertidos por el equipo contrario, y no los comparte por los siguientes puntos. En primer momento, la contraparte ha arrojado una pregunta al presente equipo, señalando cómo es que las acciones de peculado llegaron a las vulneraciones a derechos humanos. Se le recomienda a la contraparte prestar más atención a este ejercicio de debate,
pues ya se ha mencionado que estas vulneraciones derivan de afectar en contra del principio de progresividad que tienen los derechos económicos, sociales y culturales, pues así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso 5 pensionistas contra Perú, reconociendo que la disminución en los programas sociales sin justificación constituye una medida regresiva en contra del principio de progresividad que tienen estos derechos humanos. La contraparte también ha señalado que la capacidad económica del Estado es indispensable para poder manifestar que se está utilizando el máximo de los recursos. Sin embargo, esto es completamente falso, pues como lo ha declarado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cusculpi-Varal contra Guatemala, establece puntualmente que para que un Estado pueda acreditar precisamente que se ha quedado sin recursos, tiene que hacerlo mediante un documento oficial, documento que el Estado mexicano en ningún momento ha emitido. Por ende, solo nos queda suponer que ha arrebatado arbitrariamente todas estas despensas al grupo vulnerable de la familia Manrique Amezcua, es decir, indígenas en situación de pobreza extrema. La contraparte también ha señalado que los actos de corrupción meramente son vistos como obstáculos. Sin embargo, no observan lo establecido por la Corte Suprema de la India en la sentencia 1648/2002, donde se establece que la corrupción viola de manera indirecta los derechos humanos, y dando una definición de esta, es precisamente que la corrupción siempre es el origen de derivar diversas vulneraciones, tal cual ha sido en el caso en concreto, que los actos de peculado provocaron precisamente que se les quitara la despensa a la familia Manrique Amezcua. De igual forma, la contraparte señala que estamos basándonos en una nota periodística, sin embargo no observan lo establecido en la resolución 2028/2017 del Parlamento Europeo, donde establece puntualmente que la importancia de los medios de comunicación en materia de investigación de la corrupción es precisamente sacar a la luz todos estos actos de corrupción para que posterior a ellos sean investigados y sancionados. Es cuanto. Se usó la voz para su tercera intervención, el equipo de solución. Esta bancada también respeta la postura de la contraparte, incluso la entiende, pero tampoco la comparte. Esto, en primer lugar, porque la contraparte ha dado por hecha su postura en lugar de argumentarla, de tal manera que en lugar de esclarecer una relación, un vínculo entre las vulneraciones, entre los actos de corrupción y las vulneraciones de los derechos humanos, ha dictado la máxima de que lo hace, ha dictado la máxima de que los vulnera, puesto que si bien se han explayado en fuentes, no se han explayado en argumentos y no han establecido un vínculo para el caso concreto que atañe al presente debate. Sin embargo, no se puede decir que se han vulnerado derechos humanos hasta que no existe una manera de garantizarlos, tal como se establece en la recomendación número 31 de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en la que cito: los estados no contravienen sus obligaciones en materia de derechos humanos siempre que tomen las medidas apropiadas para reparar el daño causado con tales actos por las personas, actos que serían los delitos de corrupción, que se van a castigar por parte del Estado. Y mientras estos sean castigados, no se puede hablar en sí de una vulneración a derechos humanos. Es cuando Se dio uso de la voz para su última intervención, el equipo que sostiene la posición. Agradezco el uso de la voz por última ocasión. Este equipo reitera que tras todo lo vertido en este ejercicio de debate, ha argumentado de manera sólida y fundamentada que los actos de corrupción constituyen una clara violación a los derechos humanos, ya que atentan contra valores fundamentales como lo es la dignidad humana. Asimismo, es importante reiterar que la corrupción es la que directamente trae como consecuencia que el Estado no respete con lo previsto en el numeral segundo del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual posibiliza la plena obligación del Estado para garantizar los ya mencionados derechos. Sin embargo, al existir una red de corrupción como lo es la estafa maestra, con la estratosférica cantidad de 7.670 millones de pesos que fueron desviados por actos de peculado
Estado no cumplió con su deber de proteger los derechos humanos ni de la familia Manrique Mezcua ni de ninguna otra. Para comprender mejor esta afirmación, es necesario atender a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Niños de la Calle contra Guatemala, en virtud de que determina la plena obligación del Estado para garantizar las mínimas condiciones de una vida digna. Asimismo, la misma Corte señala en el caso Comunidad Indígena Sahuaremaxa contra Paraguay que no se le puede impedir a nadie el derecho a una vida digna. Asimismo, se reitera que en el amparo 1780/2006 se establece que el derecho, el mínimo vital, surge y se fundamenta en la dignidad humana y que éste necesita de una seguridad económica y de la satisfacción de las mínimas necesidades básicas que toda persona debe de tener. Asimismo, se señala que en el presente caso de la familia Manrique Mezcua se les negó el acceso a una vida digna, pues fueron los actos de corrupción los que trajeron como consecuencia la violación a sus derechos humanos, y fue el Estado el que no cumplió con su deber de proteger a la familia Manrique Mezcua, siendo de procedencia indígena un grupo vulnerable que claramente se observa que violaron sus derechos humanos. Asimismo, se reitera que en todo momento es la corrupción la que viola los derechos humanos, pues esta atenta directamente contra los mismos. Ahora bien, la contraparte ha intentado desvirtuar nuestros argumentos desde diversos puntos, intentando señalar que no existe una relación entre la violación a los derechos humanos y la corrupción, lo cual es totalmente erróneo, pues como se ha señalado desde el principio, es la corrupción la que atenta contra el principio de progresividad que todos los derechos humanos deben de tener, y es que la contraparte en ningún momento logró desvirtuar nuestros argumentos de la progresividad. De esta manera se señala que es la corrupción la que viola directamente los derechos humanos. Asimismo, el presente equipo trae como propuesta que en la Constitución se establezca el derecho humano a la vida libre de corrupción, porque es necesario señalar que la corrupción es la enfermedad más grave que sufre cualquier sociedad, pues trae como resultado la desigualdad, la injusticia e impunidad que atentan contra el Estado de Derecho y socavan el imperio de la ley. Es cuanto. Deseamos el uso de la voz en algunos términos al artículo 150. Agradezco el uso de la voz. Bien, tal y como la contraparte lo ha señalado en sus reiteradas intervenciones, respetamos su postura, mas no la compartimos. El argumento de la contraparte se ha presentado débil y erróneo, al no poder establecer de forma alguna como la premisa A, el acto de corrupción, nos lleva después a la vulneración de un derecho humano. Pues bien, para esta bancada resultó indispensable mencionar las características de los derechos económicos, sociales, culturales y ahora también ambientales. Humberto Delgadillo, en su libro de Principios del Derecho Administrativo, en 2012, nos dice que existen dos tipos de necesidades: aquellas de índole colectiva, que deberá satisfacer el Estado, como lo son la seguridad pública y el transporte, y aquellas también de índole individual, de las cuales se espera que el individuo pueda obtener por su propio esfuerzo y trabajo, protegido en el artículo 5 constitucional, como lo es el vestido y la alimentación. Aunado a esto, y en el caso en concreto, el artículo 27 de la Convención de los Derechos del Niño nos dice que es responsabilidad de los padres y de aquellas otras personas que estén a cargo del menor la de proveerle alimentación, vestido, techo y vivienda digna, y que el Estado, solamente en aquellos casos de que los padres no pudiesen cumplirlo, actuaría como un agente subsidiario. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, así como la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ha definido la vulneración a los derechos humanos, diciendo que esta se da en el momento en que el Estado incumple con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar, mismas que en el caso que el día de hoy nos atañe no se ven incumplidas, puesto que el Estado en ningún momento ha desatendido estas obligaciones al crear medidas legislativas que protejan la esfera de los individuos ante terceros, al abstenerse también de adoptar medidas que vulneren los derechos humanos, puesto que en ningún momento ha establecido en sus leyes alguna norma que trascienda la esfera jurídica en particular. Y por último, al facilitar y promover los derechos humanos mediante las distintas
distintas políticas y estrategias que se han creado para tales efectos, tal y como lo es el artículo 28 constitucional, promoviendo la libre competencia y concurrencia de las empresas, tal como lo es la determinación de la canasta básica, entre muchas otras medidas que se han tomado en consideración para proteger los derechos económicos, sociales y culturales. Asimismo, la jurisprudencia 125 de 2006 y 126 de 2016, establecen que los DESCA no son derechos absolutos y que por el contrario su cumplimiento puede adquirir ciertos matices en pro o atendiendo a las capacidades del Estado. Asimismo, son las sentencias 565 de 2016 y el amparo en revisión 1219 de 2015 los que nos dicen que su exigibilidad no es absoluta y que se deben de tomar siempre como un parámetro el ver que las medidas que adopte el Estado no vuelvan en dependencia a la comunidad, puesto que, como ya se ha dicho anteriormente, se busca con los derechos humanos que mediante la autonomía y la libertad las personas puedan conseguir para sí la consecución de sus derechos. Esto, claro, sin dejar nunca de lado las obligaciones del Estado. Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, haciendo hincapié en que la corrupción per se no constituye una vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales, puesto que si bien se podría tener un impacto negativo en la repartición del servicio, no traería como tal la vulneración. Es cuanto. Gracias. Bien, así termina la etapa de debate entre los dos equipos. Seguiremos con el ejercicio de hacerles preguntas. Los equipos cuentan con una bolsa de 5 minutos. Les pediría que primero hagamos el ejercicio con quien sostiene la posición a favor, haciendo una pregunta orador número 1, después oradora número 2, y ya podemos preguntar de manera indistinta las veces que ustedes gusten. Ustedes se quejan de la desaparición de la defensa o de la desaparición arbitraria de la defensa. ¿Me podría repetir su pregunta? Ustedes mencionaron en los argumentos que un problema que se plantea en este caso es que la familia fue desprovista de una defensa. ¿Es correcto? Sí. ¿Ustedes se quejan de que la familia ya no tiene la defensa o que ya no tiene la defensa arbitraria? Permiso para separarme de pie. Se agradece mucho su pregunta, señora jueza, y en ese sentido le podemos referir que nos quejamos, la postura sostiene que no se debe quitar de forma arbitraria la despensa de la familia Martínez. O sea que si se hubieran reducido los recursos disponibles del Estado porque, yo qué sé, un problema del tipo de cambio, ¿eso no causaría el problema? En todo momento, pues podemos observar. Pero en todo momento sí o en todo momento no. ¿Me podría clarificar su pregunta? Sí. Si la desaparición de la despensa estuviera relacionada con la reducción de los recursos porque lo que sea pasó con el tipo de cambio, eso representa una violación a los derechos humanos de la persona. En ningún momento. Porque En ningún momento representaría, pues como ya lo hemos declarado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Disculpe Ibarra contra Guatemala, estableció que nadie está obligado a lo imposible, ni siquiera los estados, y en ese sentido no se le obliga a los estados a dar más que el máximo de sus recursos. Sin embargo, este agotamiento de recursos tiene que ser acreditado mediante un documento, situación que no ha ocurrido en el caso en concreto. bueno, o sea, el hecho de que se haya vaciado la bolsa del programa por malversación de fondos, o sea, pues claramente evidencia que los recursos disponibles se reducen. No estamos de acuerdo, se acabó el dinero. Sí, me podría referir más o menos. O sea, el argumento de ustedes es que ya no hay dinero para cumplir con este programa.
problema o sea, es lo que causa la violación de los derechos, que se limitan. En ningún momento, disculpe si nos referimos o nos dimos a entender mal, pero lo que sostiene el presente equipo es que los actos de corrupción fueron los que, al desviar los recursos de la Cruzada Nacional contra el hambre, conllevaron a precisamente que se tuvieran que hacer este tipo de recortes a los cuales no se les dio justificación, y es por ello que sostenemos que es incorrecto por Pero yo parte... le doy la justificación ahorita, se acabó el dinero, ya nadie va a obligar a la justificación. Eso es suficiente para construir una institución. Bueno, se tendría que acreditar precisamente que ya se gastó el dinero para poder referir que esta no sería una violación de derechos humanos. O sea, no importa la fuente por la que esos recursos se reducen, Sí importa, pues podemos observar que para el caso en concreto no se agotaron por irse a otros programas o a otras estrategias sociales o a sostener otras políticas públicas, sino que se agotaron por los actos de corrupción de los funcionarios públicos que participaban en esta estafa maestra. Hemos estado muy focalizados en escucharlos a ustedes en la argumentación que liga el acto de corrupción, en particular de estafa maestra, con una violación de derechos humanos. ¿Qué otros ejemplos parecidos, similares, podrían ustedes compartir con nosotros? En los cuales un acto de corrupción provoca una violación a los derechos humanos, en este caso de una familia humilde y vulnerable. Permiso para ponerme aquí. De primer momento agradezco su pregunta, honorable juez. Otros actos que podemos encontrar son los de cohecho. Al sobornar a ciertos sectores, se vulneran los derechos humanos de grupos vulnerables. ¿Como por ejemplo? Un ejemplo de ello sería en el momento de hacer un juicio donde se le da un soborno a un juez y este falla a favor de alguien. En ese momento se está haciendo un claro acto de corrupción y se está vulnerando los derechos en garantías judiciales de toda persona. Permiso para sentarme. Nada más en seguimiento a eso, o sea, el derecho humano sirvió desde la garantía judicial. Ese derecho humano está protegido en el orden jurídico mexicano. Efectivamente. ¿Por qué necesitamos un derecho libre sin corrupción? Permiso para ponerme. Se necesita un derecho humano para la vida libre de corrupción para poder educar a la sociedad y que ésta tenga conciencia de que los mismos actos de corrupción, como son el soborno, son incorrectos y así no se vulneren a los derechos humanos. Toda tenemos tiempo para realizar preguntas o desean que pasemos al ejercicio con la posición. Bueno, si quieres. Sí, puedes preguntar en este momento. Además de la investigación periodística de la estafa maestra, ¿qué otros casos ubican ustedes de corrupción donde existan violaciones a los derechos humanos? Puede ser que no estén documentados por versiones periodísticas, que sean comunes en el ejercicio del derecho. ¿Podría explicar su pregunta, por favor? ¿Cuáles otros casos de corrupción detectan ustedes que sean comunes y que no estén siendo documentados por la prensa? Claro. Le agradezco mucho su pregunta, distinguida jueza. En ese sentido podemos retomar el ejemplo que ha vertido mi compañera, en el sentido de que, suponiendo que esto fuera un litigio y ustedes fueran el tribunal, yo soy la fiscalía, la contraparte de la defensa, y yo realizo un cohecho para ustedes en el cual ustedes responden de tal manera que fallan a mi favor. En ese sentido estaríamos violando completamente las garantías
judiciales de las personas, en el sentido de que no fueron juzgados con imparcialidad. Un ejemplo más sonado y que sí salió en medios de comunicación podría ser el caso de Javier Duarte, que por el desvío de recursos y sus actos de peculado vulneró a todas estas personas que esperaban los medicamentos adecuados, transgrediendo completamente su derecho humano a la salud. ¿Esto? Procedemos no me acuerdo cómo estuvo lo de los medicamentos, pero claramente hay un momento en la historia en donde se reducen los recursos disponibles. Y luego hay otro momento en la historia donde otros agentes intervienen para sustituir los medicamentos X por otra sustancia o algo así. Me parece que ese puede ser un buen ejemplo para la reducción Permiso para ponerme bien. En todo momento, pues reiteramos que todo acto de corrupción conduce a violaciones a derechos humanos, atendiendo a lo establecido por la Suprema Corte de la India. Señala que existen violaciones directas e indirectas de los derechos humanos. El caso de la India trata de precisamente un funcionario público indio que desvió recursos públicos afectando a un pueblito en específico, en el sentido de que no le pudieron llegar los programas sociales adecuados. Ya remitiéndonos a lo de la violación indirecta, se puede manifestar completamente que se refiere a que una vulneración de derechos humanos derivó como una cadenita que va conectando hechos, pero siempre el mismo origen es la corrupción. Es cuanto. Bien, si ustedes desearan, pudieran otorgar más tiempo para responder a otras preguntas. Muy bien, empezamos con el ejercicio de la posición en contra. Por favor, una pregunta al orador número 1 y después pregunta al orador número 2. Me intriga la afirmación que hicieron. En algún momento usted dijo que el Estado cumplió con sus obligaciones respecto a esta familia. ¿Así? Muchas gracias por su pregunta. Afirmé que el Estado cumple con sus obligaciones para respecto con esta familia. ¿Es su pregunta? Sí, bueno, en contra se ha hecho eso. La que quiero saber es en qué sentido cumple con sus obligaciones. Ok. Al principio del debate dimos, digo otra cosa muy importante también, que debido a la falta de tiempo no alcancé a explayar en mi línea argumentativa, que era muy importante pensar en los 16 meses durante los cuales estas personas recibieron el apoyo de este apoyo alimentario que recibieron durante 16 meses. Entonces, apegándonos a los principios de los derechos económicos, sociales y culturales y ahora ambientales, que estos establecen que el Estado está obligado a facilitar el acceso a estos derechos, sin embargo no a entregarlo de forma gratuita, sin embargo sí a generar un acceso y unas condiciones en las que estos eventualmente pudieran subsanar sus propios problemas alimentarios, en este caso particular, debido al contexto que les dio el Estado. Bueno, debido a los 16 meses durante los cuales el Estado les garantizó este acceso al apoyo alimentario, nos parece que fue un tiempo suficiente, al ser de más de un año, para que estos estabilizaran su situación alimentaria y a la hora de que independientemente de las circunstancias que fueran, se acabaran los recursos, pudieran estos seguir sin el apoyo del Estado. Es por eso que el Estado cumple con sus derechos, con sus obligaciones para con los derechos humanos de la familia, porque también, como se establece en la Corte Constitucional Federal Alemana, los derechos sociales solo están a priori, es decir, sujetos a lo que es posible, y cuando es imposible para el Estado, ya no es su obligación seguirlos garantizando. Espero haber respondido de esta manera a su pregunta. Gracias, pero ¿cómo cumplieron con su obligación? Hubo una subvención de 16 meses, Luego se acabó esa subvención, pero usted me acaba de decir que el objetivo es que las personas puedan acceder a los
el Estado estableció las condiciones y adoptó las medidas necesarias para que estos tuvieran esta garantía durante el tiempo en el que ellos se vieron imposibilitados para con ellos, se les da el tiempo necesario para que estos puedan acceder por su propia cuenta, después de haber adoptado las medidas iniciales por el Estado para apoyar a quienes no tenían la capacidad inicial. En México ha habido como muchos ejemplos del mal uso del bien público. No sabemos a dónde van a parar esas cantidades estratosféricas de dinero y finalmente no sabemos qué pasa con los beneficiarios. Con esa postura que ustedes plantean, ¿no consideran que la impunidad se privilegia por encima de estas historias y de estos casos que en México ya son muy conocidos? Bien, muchas gracias por su pregunta. De hecho, de ninguna manera pensamos eso, debido a que el hecho de que la corrupción no resulte en una vulneración a derechos humanos en ningún momento trae consigo la impunidad. Se crean normas y se crean leyes, inclusive como lo es la ley nacional, la ley del Sistema Nacional Anticorrupción, para que estos actos no queden impunes. Se crean comités, pero el hecho de que un acto deba de ser perseguido no implica que termine una vulneración de derechos. Vaya, los actos de corrupción son infracciones al orden público, eventualmente delitos si así lo determina el Estado. Pero que quede impune y que sea violatorio de derechos humanos no tiene relación alguna. Espero haber contestado su pregunta. ¿Por qué no tiene relación? No tiene relación en cuanto al concepto primero de una vulneración a derechos humanos. La vulneración a derechos humanos se da cuando el Estado incumple con sus obligaciones de proteger, respetar y garantizar. En este caso, inclusive el Estado está creando medidas para que, en su caso, el acto de corrupción no quede impune, lo cual no tiene relación directa entre la corrupción y el derecho humano. La existencia de un sistema nacional anticorrupción no habla de la crisis de violación sistemática de derechos humanos en México. De hecho, ni en el preámbulo ni en el articulado de la Ley Nacional del Sistema Anticorrupción se habla sobre derechos humanos. ¿Cómo fundamentas? ¿Me puede aclarar su pregunta? Sí, ¿cómo fundamentas que no se hable de una violación de derechos humanos en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción? Lo fundamento en el objetivo de la ley, contenido en el artículo 6, que nos dice que es para dar un mayor orden y seguridad a la sociedad, y en ningún momento nos dice que sea para hacer cumplir, por ejemplo, derechos humanos. Yo tengo una pregunta, y en ese sentido yo pienso que, con excepción de los compañeros de Yucatán, todos hemos pasado por una crisis de violencia en cuanto a seguridad pública se refiere. ¿Sí? Lo hemos sufrido de muy distintas maneras, sobre todo aquí en el norte de la República, también en Sinaloa, en Nayarit, en fin, pero en el norte también. La pregunta es, ¿hasta qué punto esa función que tiene el Estado de preservar y proteger a los habitantes, en este caso, de un país como México, en su incapacidad para llevar a cabo esta tarea, ya sea por influir mucho la corrupción, viola los derechos humanos de todas aquellas personas que sufren del fenómeno de la inseguridad pública? Si usted trata de establecer una relación entre la incapacidad del Estado para protegernos como habitantes de una nación, ¿no es cierto?, y cómo la corrupción que hay al interior del Estado mexicano, ¿verdad?, le impide la posibilidad de protegernos, y en esa misma medida viola nuestros derechos humanos. ¿Qué comentarios tienen ustedes respecto a eso? Permítame entender bien su pregunta. Estamos hablando de las medidas que el Estado debería tomar en materia de seguridad pública.
la pregunta. O más bien, si tiene un comentario, perdón. ¿Cómo te escucharás solo como corolario la pregunta? Usted, no sé, tal vez no lo recuerde, pero una coincidencia en el tiempo muy cercana entre los eventos de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa, la aparición del escándalo de la Casa Blanca y la adopción de no es casual. Creo que es claro. Sí, exactamente. Se lo estoy forzando a que repiense y replantee el argumento original focalizado en el tema, ¿verdad? Estamos hablando de las obligaciones del Estado en materia de seguridad pública y en su caso, cómo el Estado se ve en una incapacidad para hacer cumplir la seguridad de todos. Bien, gracias. Debido a la corrupción que existe al interior del aparato de seguridad, que depende directamente del Estado, ¿verdad? Y que termina por violentar de manera dramática los derechos humanos de nuestro país. Bien, gracias por su pregunta. Tenemos, en este caso nos tendríamos que abocar muy directamente a lo que es la teoría penal, la teoría del delito, en saber qué finalidades quieren constituir, por ejemplo, los delitos. El Estado claramente está en que no puede, vaya a controlar el actuar de cada una de las personas, sin embargo sí lo puede encauzar y delimitar. Perdón por la interrupción, se ha terminado el tiempo y retornar al reglamento, tengo que parar la intervención. Declaro sí la ronda de debate clausurada, le pido a los equipos y a asistentes que abandonan la sala, no se les tenemos euros, ya vayamos para la reunión. Reanudamos la sesión para el poder reunir. Muchachos, sí, muchas gracias por el trabajo que han presentado aquí. Es muy importante que valoren el resultado del esfuerzo que han realizado hasta ahora, que aprecien pues, que es muy importante hayan llegado a esta competencia. Yo quisiera hacerles nada más algunas observaciones que quizá les puedan ser útiles para sus siguientes debates. La primera es que me parece muy importante que conecten las reglas con los hechos. Eso es muy importante. Eso sirve para las reglas y las leyes en general y específicamente para los casos. Cuando ustedes citan la autoridad de algo, de una ley, de un caso, nosotros nos dan una explicación, porque no es automático. Entonces, conviene mucho, sobre todo en estas cosas donde el tiempo es tan poquito, por ejemplo, pueden escoger esto, una
ustedes nos dicen, no, esto se ve muy raro, pues confíen en esa intuición, cosas que son raras. Entonces, pueden plantearlo pues, de otra forma que no se vaya a tomar. Bueno, ya, quizá eso les puede servir para su caso. Muchas gracias. Gracias. Sí. Coincido con lo que dice mi compañera de mesa, ¿no? En cuanto a la importancia de que vean la experiencia de estar en el debate de una manera más dinámica, de tanto que vayan integrando los saberes, los aprendizajes de los grupos que están debatiendo para incorporarlos a su arsenal, de tal manera que no permanezcan estáticos de un inicio hasta el fin, ¿no? Que ya tienen. Subrayo también lo que ella comentaba en cuanto a la importancia de entender y conocer la postura del otro para asumirla como propia en el sentido argumentativo técnico. Es importante, pero para eso hay que escuchar. De repente estamos debatiendo, bueno, el debate busca ganar, ¿no? O sea, tener una historia definitiva, pero escuchar es fundamental. O sea, no pueden debatir si no están escuchando, porque el problema que puede haber es que terminemos por repetir lo que nosotros ya sabemos que tenemos que decir, ¿verdad? Sin profundizar, simplemente de manera mecánica. Entonces, esa parte es muy, muy importante. No la he visto aquí, pero la he visto en otros debates, que ocurre ocasionalmente. Entonces, esa parte es súper importante. No porque conozcamos muy bien nuestra postura, que tenemos bien afilada, habremos de evitar la posibilidad de escuchar al otro para ser más precisos en ese diálogo